Hola, Fred. Oye, Sí, los escucho. bueno, sí. Mira, entonces, la idea es empezar bien. Entonces, ¿pudiste conseguir lo que ibas a presentar? ¿O escuchamos primero y ayudamos con eso? ¿O cómo sería? Bueno, lo estoy escuchando muy entrecortado. La verdad no sé, es decir, si quieren, realizo la presentación al final preguntas. Me dijeron que 20 minutos y voy a tratar de ajustarme a ello. Listo, entonces hagámosle así. Tú nos presentas, después te hacemos preguntas y las hacemos. O comentarios. Listo, listo. Listo. ¿Me dices Bueno, cuándo iniciamos? listo, de una. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a realizar, bueno, primero que todo, agradecerles por la invitación. Vamos a realizar una exposición sobre las perspectivas económicas en Colombia. En ese sentido, bueno, es difícil realizar una mirada en el tiempo sobre los procesos económicos, mucho más en un contexto tan difícil, tan complejo, derivado de que estamos todavía en la pandemia del COVID-19, estamos inmersos en la pandemia, digamos que entre comillas saliendo, pero hay algunas consecuencias derivadas de estas. De igual manera, los procesos militares en Europa, en África, en Asia, que también generan procesos de inestabilidad y que posiblemente lo que se vaya a decir hoy pueda cambiar de un momento a otro ante un acrecentamiento de las dimensiones militares. Recuerden que ya hace aproximadamente un mes estamos sobre la angustia de una guerra mundial, una tercera guerra mundial, en la cual estaría inmerso los Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, tal vez, claramente por la hegemonía del sistema económico capitalista, una disputa por la hegemonía que se presenta como una dinámica de invasión, una dinámica de amedrentamiento, una dinámica de geopolítica, pero que claramente esto interviene e interfiere en las dinámicas económicas que ya venían mal en Colombia, que digamos que se vuelven mucho más oscuras a partir de la pandemia y que claramente este contexto de guerra las volverá mucho más nebulosas. En ese sentido, entonces voy a compartir unas diapositivas para que podamos realizar unos pequeños, si se quiere, un pequeño análisis sobre el tema de algunos indicadores que es importante que conozcamos todos y todas, y más, digamos, en una situación en la cual, digamos, estamos en un momento de posible transformación a partir de las próximas elecciones presidenciales, a partir de las elecciones al Senado y a la Cámara. En ese sentido, están viendo mis diapositivas, ¿cierto? Bueno, creo que estarán viendo mis diapositivas. En ese caso, pues digamos que allí hay algunos datos. Hay algunos datos interesantes, como por ejemplo, antes de iniciar con el tema de proyecciones, porque es, como les decía, es difícil pronosticar en tiempos tan convulsos. Eh, Claramente se podrá dar algunos visos, pero realmente, digamos, que dar un análisis tan profundo en un momento tan complejo es complicado, pero sí podemos hablar de por qué estamos en la condición que estamos y a partir de ello podemos comprender hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, si conocemos cuál fue nuestro pasado, comprendemos nuestro presente, podemos delinear un posible futuro. Claramente todo depende de las dinámicas políticas, de las dinámicas internacionales, de las dinámicas geopolíticas y geoeconómicas a nivel tanto internacional, pero también regional. Recuerden que está también o existe una recomposición de un progresismo en América Latina, y a partir de ello también la posibilidad de una integración en América Latina que permita una economía basada en un intercambio sobre la dignidad humana y no sobre la acumulación de capital privado.
Y en ese sentido, entonces, tenemos que para llegar a ese punto, vamos a desarrollar un pequeño contexto. Lo primero es que se ha hablado y se manifiesta hasta el día de hoy que la crisis económica parte desde la llegada del COVID-19 en el mes de marzo del año 2020, y esto es mentira. La crisis económica en Colombia parte desde el año 2014 con la caída de los precios internacionales del petróleo a partir de dinámicas también de control geopolítico en el petróleo y a partir de quién puede demandar el petróleo o con qué moneda se puede demandar. A partir de ello, a partir del año 2014, los precios de petróleo se redujeron de aproximadamente 130, $140 el barril a llegar a rondar los 20, 30, $40 el barril, generando una reducción a los ingresos del Estado en aproximadamente 30 a 40 billones de pesos. Ese fue el primer descalabro económico que tendrá la economía colombiana y que tratará de ser subsanada en los siguientes años a partir de la imposición de reformas tributarias. En los últimos 30 años se ha emitido aproximadamente, eh, estamos hablando de 20, 25 reformas tributarias, y desde el año 2014 hemos visto algunas reformas tributarias que claramente lo que han incidido es a generar una mayor presión a las poblaciones con menor poder adquisitivo, a las poblaciones empobrecidas en el país, a partir del aumento del impuesto al valor agregado, el llamado IVA, y reducir los impuestos al gran capital. Es decir, reducimos el impuesto al gran capital, pero aumentamos los impuestos a las personas del común. Eso claramente ha generado diferentes problemas en el tiempo, y digamos que por tiempo no podemos hablar también de los límites de esa política que han llegado también ya a su máximo esplendor. Allí podemos ver cómo la reforma tributaria, la llamada ley de financiamiento y la ley de crecimiento, porque aquí en Colombia somos muy, no sé, somos innovadores y le tratamos de llamar a las cosas por otro nombre con el fin de que las personas no se sientan. Y en ese sentido, entonces, el presidente Iván Duque pretendía, cambiándole nombre a las reformas tributarias y bautizando la ley de financiamiento y ley de crecimiento, que las personas no se dieran cuenta de las dinámicas que generaban mayor presión a la sociedad en su conjunto. En ese sentido, estas reformas tributarias, estas dos reformas tributarias y la última, esta última con algunas aclaraciones que haremos más adelante, estas dos reformas tributarias no pudieron aumentar el impuesto al valor agregado, pero sí redujeron los impuestos al gran capital. Y como no pudieron generar esa estabilidad, es decir, existió una estabilidad desde la década de los 90 que era en un momento de crisis económica o de intento de crisis, que era lo que se hacía, una reforma tributaria. Se le reducía la tributación a las grandes empresas, a los grandes capitales nacionales e internacionales, y a la población se le aumentaba la tributación. Pero desde el año 2018 no se ha podido, digamos que el gobierno no lo ha podido establecer a partir de las movilizaciones. Yo creo, digamos que esta es una hipótesis que tengo, y es que a partir del acuerdo de paz, la sociedad ha podido democratizar las calles. Y es más difícil para los gobiernos, por ejemplo, estigmatizar y criminalizar la protesta, y por ende la sociedad ha tomado las calles con más fuerza y ha tratado de defender sus intereses y ha detenido la imposición de los aumentos del IVA que estaban tanto en la reforma tributaria del 2018 como el 2019, y en la última reforma tributaria también se pretendía aumentar. Esto ha generado que en esas dos reformas tributarias se haya establecido un hueco fiscal, un déficit fiscal de aproximadamente 60 billones de pesos. Si nosotros decimos que el Estado colombiano aproximadamente tiene un presupuesto de 300 billones de pesos, que es lo que le sirve para el año, es decir, con 300 billones da salud, educación, protección social, o lo que, digamos, lo poquito que da estos gobiernos. Imagínense ustedes si tiene un 60 billones de déficit a partir de esas reformas tributarias, es decir, que una quinta parte es un hueco fiscal, un déficit, es como falta dinero para poder
establecer esas políticas y claramente lo que ha venido realizando el gobierno de Iván Duque es aumentar el endeudamiento público. El endeudamiento del gobierno de Iván Duque lo recibió como en 524 billones y al día de hoy ya está rozando los 800 billones. En ese sentido, es un incremento gigantesco, casi 300 billones en menos de 4 años de endeudamiento, que claramente todos pagaremos, porque es un poco complejo que no comprendamos que las dinámicas estatales nos tocan a todos. Entonces, no me importa que se endeude el Estado, pero cuando vemos que se está mercantilizando la salud, cuando se está privatizando la educación, cuando no hay pensiones, cuando no hay servicios públicos, allí sí evidenciamos la problemática y es que el Estado ha sido un cuerpo, un botín de unas clases para poderlo saquear, pero también lo han endeudado. Es decir, en este momento el Estado colombiano es como la olla raspada, está completamente raspada y va a ser muy problemático poder establecer políticas sociales sin que exista, digamos que ciertas transformaciones radicales y también esperando a posibles alianzas internacionales, a posibles encuentros, organizaciones que permitan que América Latina establezca una economía no subordinada, sino a partir de relación, digamos que sincrónica, con el fin de superar este problema, que no es solo el problema de Colombia, lo vemos a nivel mundial, pero que claramente Colombia ya vivía ese problema desde el año 2014. Luego de esa crisis, de esa gran crisis 2014, 2017, 18, 19, que ha generado ese déficit fiscal de aproximadamente 60 billones, llega la pandemia del COVID-19 en marzo del año 2020, pues incrementando ese problema. Incrementando el problema porque pues cuántas personas fallecieron por la ineficiencia de la prestación de salud, que se convirtió en una mercancía y no en un derecho, y a partir de ello claramente se evidencia también una desaceleración de la economía. Allí vimos tasas de deflación, es decir, una contracción de los precios, una reducción de los precios de algunas mercancías, pero la reducción de esos precios no se derivaba de una mayor oferta, es decir, de mayor consumo, sino esa deflación, de esa reducción de esas mercancías se derivó en un primer momento en la imposibilidad de la población de poder acceder a comida. Más adelante veremos las consecuencias que eso lleva. Y en ese sentido, ese estancamiento económico, esa deflación en un momento va a derivar en un segundo contexto que es lo que estamos en el momento actual. Unas dinámicas de inflación de tasas de 1.5 a 2% mensual que derivan en un incremento de la canasta básica familiar y que si hablamos de que Colombia es uno de los países, de los 20 países que pueden tener mayor hambruna en el mundo, el aumento de las mercancías, el aumento a partir de la inflación, pues claramente que nos vulnera a todos y todas. Es decir, si nosotros vamos y pensemos entonces que está aumentando 2%, que es lo que dice el DANE, realmente puede ser más, pero pensemos que aumenta el 2%. Si hacíamos un mercado de 100.000 pesos, ahora tenemos que hacer un mercado ya no de 100.000, sino de 98.000 pesos, 97.000 pesos. Tendremos que sacar ahí una librita, no sé, de panela, una librita de arroz, porque ya no se va a poder consumir y a partir de ello les estoy diciendo mensual. Piensen ustedes a un año, aumentos de inflación del 10%, es decir, esa canasta básica familiar cada vez se está reduciendo más y más y va a generar graves problemas para todas las personas en Colombia y más en una economía que ha privilegiado la liberalización, la privatización, pero también la desregulación y la precarización del empleo. Un empleo que carece de cualquier regulación, de una sobreexplotación. En Colombia aproximadamente se necesita 4 salarios mínimos para poder acceder a la canasta básica familiar. Y según el DANE, aproximadamente el 30-40% de la población recibe menos de un salario mínimo. Y si nos vamos
a la dinámica rural, encontramos que muchas familias viven con menos de 300.000, 400.000 pesos. En ese sentido, imagínense ustedes la dinámica de la inflación, cómo está impactando, cómo 2% mensual impactará en las dinámicas de demanda y en el aumento del hambre de los hogares colombianos, que no es solo el hambre, son las dinámicas físicas, mentales, porque sin una buena alimentación, pues claramente no hay desarrollo físico ni mental y eso derivará en problemas de salud y en problemas de salud pública. Y luego de esa pandemia, como si eso no fuera poco, encontramos la guerra entre Estados Unidos y Rusia y sus aliados. Allí podemos ver en la foto, en la diapositiva, vemos dos containers estrellándose, Estados Unidos y China, porque en la realidad son dos ejes, Estados Unidos, China y Rusia. Rusia será la dinámica de escape, es decir, ante la presión realizada por los Estados Unidos a estos países, Rusia tiene una dinámica de escape que es la invasión a Ucrania, sin decir que Rusia tiene unas intenciones altruistas, por el contrario, se podría decir, pero estas dinámicas son dinámicas geopolíticas por el control de la economía a nivel internacional. Esa guerra que se está viendo en Ucrania, que digamos que está allí casi que incursionando todo el mundo, porque está Europa, Estados Unidos, todo lo que es Rusia y Asia, y algunos mandatarios que también han ofrecido ayudas económicas como Iván Duque, que deja de lado que a menos de 4 o 5 kilómetros de la casa de Nariño hay niños que se mueren de hambre y pretende enviar ayudas a Ucrania. Y en ese sentido hay unas disputas que ya se veían y que van generando también problemas para la sociedad en su conjunto. La primera fue la crisis de los contenedores a mediados del año pasado, donde se evidenciaba que no existían estos contenedores para poder transferir las mercancías. Piensen ustedes que estamos cultivando bananos, pero entonces si estamos cultivando bananos necesitamos exportarlos y para poder exportarlos necesitamos estos containers, digamos que estos contenedores que nos permitan transferir esas mercancías de un lugar al otro. Esos containers están siendo controlados por empresas proestadounidenses a partir de una lógica y es que China desde el año 2010 ha hegemonizado el control de los puertos y Estados Unidos no se iba a quedar atrás y hegemonizó los containers. Es decir, yo puedo tener los puertos, pero si no tengo estos contenedores no puedo realizar una economía. Allí la primera disputa. Luego la segunda disputa derivada de esta, la crisis de los semiconductores, es decir, la crisis de la industria tecnológica a partir de la baja circulación de mercancías y por ende baja circulación de materias primas para construir estos chips que transfieren energías y posibilitan que el día de hoy estemos conectados. Y eso generó el incremento, por ejemplo, de computadores, celulares, que al día de hoy no es un privilegio para la sociedad en su conjunto. Hace, por ejemplo, 30 años tener un computador y un celular era un privilegio. Al día de hoy tener un celular y un computador debería ser un derecho. Y un derecho humano, un derecho universal debería ser el acceso al Internet para poder, por ejemplo, acceder a dinámicas de educación, de ocio, y en ese sentido claramente que ese incremento pues va en contra de la sociedad y en contra también de la educación de miles y miles de niños que posiblemente no pueden tener acceso a un computador y les tocan el celular versus clases que si ya teníamos problemas de calidad, pues esas dinámicas se han incrementado, como ustedes han visto, están preocupados por las dinámicas de calidad, pero claramente eso se deriva de estos problemas. Y las tercera son las crisis de los energéticos, es decir, la crisis de los insumos de petróleo, las mercancías derivadas del petróleo como gasolina, etanol, entre otros, y los alimentos. Y eso implica esa inflación que estamos viendo al día de hoy, esos incrementos de los precios de las mercancías, de la leche que ha incrementado muchísimo, los huevos.
que el presidente, que el Estado manifestaba que las dinámicas de los incrementos de la canasta familiar se debía al paro nacional y no a las dinámicas estructurales de una economía que pasó de tener un superávit, es decir, de tener una protección alimentaria para su sociedad, donde Colombia tiene un potencial gigantesco, no solo para alimentar a Colombia, sino para alimentar a toda América Latina. Y no lo dice, digamos, cualquier institución, sino lo dice el mismísimo Banco Mundial, que dice que Colombia podría ser la reserva alimentaria de toda América Latina. Pero al día de hoy, a partir de las políticas de apertura económica desde la década de los 90, al día de hoy estamos importando aproximadamente 14 a 15 millones de toneladas de alimentos. ¿Y a partir de qué? A partir de el acaparamiento de tierras por medio de la violencia, del despojo, que millones de personas han tenido que salir de sus parcelas, de sus tierras, a engrosar las periferias empobrecidas de Medellín, Cali, Bogotá, a partir de las dinámicas de violencia que tienen concubinato con el Estado, es decir, esas alianzas entre un Estado capturado por unas élites mafiosas y corruptas y claramente estructuras estatales, dispositivos de control, ejército, policía y estructuras paramilitares, que ya no es un secreto, se viene evidenciando en diferentes escenarios como el Estado y actores paramilitares incidían en el acaparamiento de tierra y el despojo de millones de colombianos, la muerte de millones de colombianos. En ese sentido, eso ha llevado a diferentes consecuencias. ¿Qué nos ha llevado esa pequeña contextualización? Nos ha llevado a que 3,6 millones de personas ingresaran a la categoría de pobreza entre el año 2019 y 2020. Es decir, que en menos de un año ingresaron a ser pobres o a lo que se dice por Colombia que es ser pobre, que es tener menos de 331.000 pesos, es decir, el que no alcance a ganar más de 331.000 pesos, en Colombia es catalogado como pobre. Y entre el año 2019 y el año 2020 fueron arrojados a la pobreza a partir de las políticas estatales 3,6 millones de personas. Estamos hablando de aproximadamente, no sé, un 7% de colombianos que fueron desplazados, empobrecidos a partir de las políticas estatales, porque por eso era importante hablar de esas reformas tributarias que generaban esas políticas de empobrecimiento. Pero si no fuera poco, de esa población colombiana, que algunos dicen 45, 48, 50 millones, para el registrador 55 millones, y esos 5 millones excedentes posiblemente de los políticos que lo han colocado allí, de los partidos que lo han colocado allí. A partir de ello, 2,79 millones de personas están catalogadas o entraron a ser catalogadas en extrema pobreza. Es decir, que ganan menos de 145.000 pesos mensuales. Nosotros sabemos que con 145.000 pesos mensuales no se alcanza a sobrevivir, mucho menos es decir, con 331.000 pesos no se puede, pero con 145.000 mucho menos. Son unas dinámicas que establecen claramente cuáles son los idearios. Es decir, si estamos por encima de 331.000, ¿no somos pobres? En una dinámica en la cual se dice que la canasta básica familiar necesita 4 salarios mínimos, es decir, 2 millones, aproximadamente 4 millones de pesos. Es decir, es absurdo estas lógicas o estas líneas cuantitativas de pobreza, pero digamos que son las reglas del Estado a partir de las dinámicas de mostrar buenas estadísticas. Y aún así no lo han podido mostrar. Hace algunos días en un informe de la OCDE, una institución que para nada es benévola para los intereses colombianos, que hay que decirlo porque ahora pareciera que la OCDE es, no sé, el Salvador colombiano. No, no, no. La OCDE es una institución pro acumulación de capital y pro despojo de la población, pero aún así ha generado un estudio que manifiesta que para poder salir de la pobreza se necesitaría 11 generaciones.
Estamos hablando que si se dice que estamos en una capacidad de vida entre los 80 años, estaríamos hablando que para que una persona salga de pobre en Colombia necesitaría, o una familia saliera de pobre, se necesitaría 880 años. Es decir, casi un milenio para que una persona salga de pobre en Colombia. Claramente lo evidenciamos a partir de las lógicas de los salarios. Más adelante veremos el salario, cómo incide en las políticas de endeudamiento de los hogares, de endeudamiento de la población, que claramente mantiene unas dinámicas de demanda, pero unas dinámicas también de cierta estabilidad a partir de la precariedad. Igualmente, la tasa de desempleo a nivel nacional, hace 4 días salió este indicador que dice que la tasa de desempleo en Colombia es de 12,9%. En el mes de enero era de 14,3%. Yo la verdad dudo profundamente de los índices del DANE, más cuando han manifestado que han tenido varios problemas, que se les ha caído sus páginas, que tienen intereses económicos y que los han evidenciado en diferentes escenarios y que están atados a un gobierno totalmente corrupto. Pero digamos que 12,9% es la tasa de desempleo. Aún así, con esa tasa de desempleo que ellos nos muestran, es preocupante. Es decir, que de 100 colombianos, 12 colombianos y colombianas, o 13, digamos, porque 12,9, 13 colombianos están en desempleo. Hablando de que el desempleo o la tasa de desempleo, el índice de tasa de desempleo, está construido a partir de sofismos, a partir de dinámicas que embellecen la ocupación en el país. Por ejemplo, una persona es denominada ocupada en Colombia si realiza una acción por más de 12 horas a la semana y no importa si recibe o no recibe algún salario. Es decir, si una persona realiza una actividad o si reciba o no reciba recursos por más de 12 horas, en Colombia es catalogado como ocupado y por ende no es desempleado. Esas son las lógicas que nos llevan a criticar estos índices. Pero por otro lado, y es lo más preocupante, la informalidad. Según el DANE se encuentra en el 45%, según la OCDE se encuentra aproximadamente en el 60%. Algunos estudios de la Universidad Nacional lo catalogan en el 65% de informalidad, es decir, de trabajos informales, los cuales casi en su mayoría son precarios, ganando menos de 15,000 o 10,000 pesos al día, es decir, menos de 300,000 pesos al mes, con lógicas claramente de falta de garantías laborales, sin el pago de salud, educación, protección social, generando claramente que exista esas dinámicas de empobrecimiento en el país. Igualmente, el 40% de la población colombiana tan solo puede comer 2 veces al día y el 15% tan solo una vez. Y es que estas dinámicas económicas se transfieren a nuestra nevera. Cuando evidenciamos esas políticas de reformas tributarias, cuando evidenciamos la inflación, cuando evidenciamos las guerras en otras esferas internacionales, en otros continentes, lo que se va a ver en nuestros hogares es esa nevera cada vez más vacía, cada vez más desolada. Si es que tenemos nevera, en muchos casos no se alcanza para ello, pero que claramente cada vez la ración va bajando más y más. Estos índices del 40% de personas que solo pueden comer 2 veces al día y el 15% que solo puede comer una vez al día es índices del DANE. Aproximadamente se dice en otros estudios que llega a existir que de cada 10 personas, 7 no pueden comer 3 veces al día, es decir, que sería el 70%, y que el 30% solo come una vez al día, es decir, que sería el 30%. Es decir, el DANE nos estaría dando casi que un dato a la mitad de la incidencia, pero yo traigo los datos del DANE para que nos preocupemos a partir de lo que nos muestra la institucionalidad, porque para mí 40% es gravísimo. En la realidad podríamos decir, y es verdad, podríamos estar en 60-70% de personas que no pueden acceder a 3 alimentos al día. De igual manera, la tasa de inflación mensual está creciendo a tasas de 1,5 a 2% mensual. Eso implica el encarecimiento de todas las mercancías, es decir, desde la leche hasta los huevos, el arroz, el papel higiénico, las toallas higiénicas,
que claramente incide en nuestra garantía de la dignidad humana que está consagrada en la Constitución. Es decir, allí hay una violación manifiesta de la misma Constitución, de ese pacto que es la Constitución Política de 1991 y que ha sido criticada profundamente a partir de sus incisos económicos. También tenemos otra lógica y es que el gobierno nacional, viendo las dinámicas de empobrecimiento, desempleo, hambruna, inflación que golpea al pueblo colombiano, está incrementando aceleradamente las tasas de interés en el país. Yo no sé si ustedes vieron, la semana pasada incrementaron 150 puntos básicos, es decir, 1.5% la tasa de interés del Banco de la República, lo cual incide directamente en el aumento de la tasa de interés de los créditos, de las tarjetas de crédito, de los créditos de vivienda, y lo podemos ver acá. Esta gráfica representa el incremento de la tasa de interés desde el Banco de la República. Y ustedes pueden ver cómo desde agosto del año 2021 ha aumentado y al día de hoy se encuentra en el 5%. Es decir, que esos incrementos se van a ver reflejados en los incrementos de las tasas de intereses, por ejemplo, de las tarjetas de crédito. ¿Quién no tiene una tarjeta de crédito en su bolsillo para poder llevar el alimento a su casa? Todos tenemos que financiarnos de una u otra manera, pagando con la tarjeta del crédito, esperando a que al final podamos pagarla, porque claramente el salario no alcanza para poder vivir. Y entonces necesitamos endeudarnos y sobreendeudarnos, y quienes se mofan o quienes se lucran de esas dinámicas a partir de que el salario es bajísimo, pues son estas entidades que ustedes ven allí, que tienen tasas de interés rondando el 30%, tasas de interés que serían usureras, por ejemplo, en casos europeos, donde llega tasas de interés al 8% de tarjetas de crédito, o en América Latina llegando a tasas de interés del 15-20%. Aquí estamos rozando la tasa de interés de las tarjetas de crédito en el 30%, un absurdo, pareciera, y la verdad es que no es muy diferente las dinámicas del gota a gota a las dinámicas del sistema financiero colombiano, por todas las lógicas, porque claramente algunos dirán, no, sí, el gota a gota es totalmente violento y es una lógica que claramente genera mayor inseguridad en la población, pero yo no sé cuánto no nos genera estrés, cuántas personas, y ya se sabe cuántas personas mueren al año a partir de la presión de estos bancos, llamada tras llamada, día tras día, para que se acerquen a cancelar cuando la familia no tiene que comer, como veíamos, el 70% no puede llevar más de dos alimentos al día y ellos pretenden que les paguen sus créditos con tasas de interés rondando el 30%. Pero es que no es solo el crédito de consumo, sino que hay otro crédito que es mucho más complejo y que nos lo venden como benévolo. Ah, bueno, si es que usted no tiene empleo, pues entonces sea emprendedor. Es que usted lo que le hace falta es emprender. Consígase una empresita, consígase un negocio, imagínese algo y monte empresa. Es que usted lo que es perezoso. Para eso están los créditos, para que usted impulse su emprendimiento. Pues les digo, las dinámicas de emprendimiento en el país están basadas en dinámicas de financiación de microcréditos y esas tasas de interés de los microcréditos están rondando el 45% de tasa de interés anual. Es decir, que si ustedes piden 100 pesos al año, tienen que pagar 142, 150 pesos. Es decir, es un absurdo que se cobre 42, 45% de tasa de crédito o microcrédito, claramente evidenciando que las personas no van a poder pagarlo, porque realmente los emprendimientos que podemos desarrollar en el país pues son desarrollos que generen una mayor, digamos que extensión de mano de obra, es decir, no sé, venta de empanadas, de perros calientes, de hamburguesa, una pizzería, una papelería, que tienen tasas de ganancia de 2, 3, 4, 5%. El que tenga una tienda no me va a dejar mentir cuánto es la tasa de ganancia que le deja Bavaria a los tenderos.
La tasa de ganancia puede ser el 4, el 5%, pero tienen que pagar un microcrédito a tasas de 42%. Y eso que no traigo acá, las tasas de vivienda que están incrementando, las tasas de interés de vivienda que están incrementando, y que recuerden que estas son tasas de interés fija, pero hay unas tasas variables de unidad de valor relativo, las VR, que aumentan con el aumento, con el incremento de las tasas de interés del Banco de la República. Es decir, que esas personas que tienen créditos en VR o en, DTF deberían estar completamente asustados con el incremento de la inflación, pero también con el incremento de la tasa de interés, porque hay indexaciones, es decir, cuanto más suba la inflación o cuanto más suba la tasa de interés en el Banco de la República, más van a pagar en los créditos que tienen. Es decir, si pagaban 20% y el día de ayer o el día de antier manifestó el banco que subía a 1.5, entonces el próximo mes no va a pagar en tasa de interés el 20%, sino el 21.5. Esto fue lo que llevó a la crisis de UPAC en la década de los 90, finales del 90, cuando la inflación llegó a tasas de 17, 18% y la tasa de interés también aumentó deliberadamente por el Banco de la República y despojó de sus viviendas a millones de colombianos, que es claramente una lesión profunda a la vida digna. Aquí vemos rápidamente la cartera de crédito del pueblo colombiano. Desde el año 2004 al año 2020, el salario mínimo tan solo ha crecido el 144%, mientras que la cartera de vivienda 342% y la cartera de crédito 684. Es decir, que somos una sociedad que vivimos al debe. Estamos una sociedad que vive al debe de una tasa de interés de las más altas del mundo. Yo creo que solo nos ganan algunos países africanos y asiáticos, pero somos uno de los países que más altas tasas de interés tienen. Imagínense ustedes, estamos ganando un salario que solo ha aumentado el 144%, pero nos endeudamos 684%. Y esto no es, como nos lo van a decir en algunos meses, es que la gente se quería endeudar para comprar televisores. No hay que ser cínicos porque claramente mucho de ese endeudamiento de la cartera de crédito es para poder subsistir, para comprar la librita de arroz, el litrico de aceite, para poder sobrevivir. Y claramente también la cartera de crédito de vivienda. Y es que la vivienda se ha convertido en una dinámica de especulación en el país. En el país hay espacios donde el metro cuadrado está alrededor de 25, 30 hasta 40 millones de pesos. Se manifestaba en esta cita de la revista Dinero, de Redacción Dinero, que aproximadamente en el año 2005 se necesitaba 366 salarios mínimos legales vigentes mensuales para adquirir 100 metros cuadrados. Para el año 2014, sí, 2013, se requerían 504 salarios mínimos. Para el día de hoy, 2021-2022, se necesitan aproximadamente 700 salarios mínimos legales vigentes mensuales para adquirir 100 metros cuadrados. Ustedes lo viven allí en Medellín, que las personas tienen que irse a la periferia para poder acceder a un apartamentico, a una casa de 70 metros. Si ustedes se van al centro, por ejemplo, de Bogotá, o si se van al poblado, van a encontrar que claramente no van a poder acceder, porque primero, los precios son inasequibles. En una lógica de un salario mínimo paupérrimo. Y les digo que un salario mínimo paupérrimo porque es que ya hay propiedades en Colombia que superan por creces las propiedades en Leblon, en Río de Janeiro y en Manhattan. Imagínense, hay propiedades en Colombia con el mismo diámetro que valen más en Colombia que en Manhattan, con salarios en Manhattan, en Estados Unidos, con salarios 5 o 6 veces más altos. Entonces, lo que se evidencia aquí es una burbuja especulativa del sistema financiero que convive con el sistema de construcción. Recuerden que Sarmiento Angulo inicia como constructor y termina como banquero. Y recuerden que el gobierno nacional, ¿a qué sectores financió? ¿A quiénes sectores salvó en la pandemia? Salvó
al sector de la construcción y al sector financiero. Es decir, la captura del Estado en Colombia parte por esos dos sectores, por el sector financiero y el sector inmobiliario, que impide que el pueblo colombiano pueda acceder a vivienda, a una vivienda digna, que usted tenga que salir de la ciudad. Es decir, no hay un derecho a la ciudad. Se debe luchar por un derecho a la ciudad. Esos son uno de los retos que se deben tener. En ese sentido, mirar el presupuesto general de la nación bajo este gobierno, como en las dinámicas que deberían, digamos, acrecentarse, como puede ser, por ejemplo, protección o ambiente, el incremento son mínimos, los incrementos son de una variación porcentual del 0,26%, donde, por ejemplo, para el Ministerio de Cultura tan solo le transfieren 300.000 millones de pesos, mientras que para esa deuda pública, que es esa deuda pública que se le paga a partir de créditos que pide el gobierno y que no se saben qué se hicieron, que se los abudinean, que se abudinean esa plata y están pagando al año 71 billones de pesos, mientras que se deja de financiar derechos fundamentales como salud, educación, protección social, cultura, ambiente, desarrollo, transporte. Un desarrollo no basado en las lógicas de acumulación de capital, sino en un desarrollo que pueda pensarse una vida digna, un buen vivir o un vivir bien a partir de la incorporación de los saberes ancestrales, pero también de las necesidades de nuestro tiempo. Y en ese sentido, las lógicas económicas se podrían decir que son oscuras, para no decir que son totalmente nebulosas y complejas. La verdad, en este momento en el país estamos en una crisis económica profunda, que cualquier gobierno que llegue tendrá que afrontar, y que claramente ya sabemos, si llegan los mismos que tienen las mismas ideas, qué es lo que van a hacer: profundizar la desigualdad y la pobreza. Pero por el otro lado, las dinámicas progresistas no la van a tener tan fácil, porque van a llegar a tener un gobierno que no tiene recursos, un gobierno que ha sido desfalcado, un gobierno que ha sido robado. Y esas dinámicas van a llevar claramente a, digamos que, o puede llevar a dinámicas de fricciones con la población, con la sociedad, porque claramente la población lo que quiere es resultado ya, pero las dinámicas no van a ser posibles tan fácilmente. Fácilmente no se va a poder desandar 30 años de neoliberalismo y 200 años de capitalismo, si esa fuera la idea. No va a ser tan fácil, más en un contexto tan complejo como es este momento, que posiblemente exista un cambio político en el país y que necesita un cambio económico, pero que ese cambio económico no va a ser tan sencillo, porque estamos en una crisis económica profunda, en una presión internacional profunda de inflación que encarece las mercancías, y en una desolación del país. Se dice que Colombia tiene aproximadamente entre 30, 40 millones de hectáreas para cultivar, pero es que no es fácil cultivar. Se olvida que para cultivar se necesita tiempo, se necesita saber las técnicas. No es fácil, y eso no se hace un día para el otro. Claramente serán transiciones, pero también son apuestas que se deben conocer y se deben acompañar para que esas transformaciones sean lideradas por la sociedad, por el pueblo en su conjunto, y que, por ejemplo, en las dimensiones distritales, municipales, existan presupuestos participativos, inclusión de las demandas de la población. eh, ¿Por qué no? Una revaloración de los precios de las viviendas. En otros países como Barcelona hay congelamiento del precio de las viviendas porque no se alimenta la especulación. En Colombia no congelar el precio de las viviendas, porque muchos no podemos acceder, sino lo que hay es que revalorar realmente cuánto vale una casa, cuántos edificios están solos mientras muchas personas viven en la calle, mientras muchas personas viven en los parques porque no pueden acceder a una vivienda, o muchas viviendas de 100, 120 metros están vacías, mientras que familias de 7, 8 personas viven en apartamentos de 30, 35 metros cuadrados. Es un total despropósito, y esos son los cambios que se deberían realizar.
El panorama no es muy sencillo, pero a partir de la voluntad de todos y todas podríamos construir algo diferente claramente a partir de las dinámicas de construcción de un Estado diferente, de un Estado que se subordine a las lógicas y necesidades de la sociedad, de la población, del pueblo, pero también el derecho a una ciudad participativa, democrática, en la cual se evidencien las necesidades de las poblaciones más vulneradas, que son las mujeres, los jóvenes, los ancianos, que son los más vulnerados, y en el país los campesinos, los indígenas, los rom, los afro, que son las comunidades que han sido más golpeadas por este sistema nefasto que hemos tenido por 200 años y los últimos 30 años con el neoliberalismo. En ese sentido, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de una transformación? Liberar al Estado de la captura del Estado con el fin de satisfacer plenamente los derechos de la población colombiana. Muchos ven los derechos como una mercancía y realmente lo que tenemos que recuperar es que son derechos y que nos apropiemos del Estado, que nos apropiemos de esa estructura, que la transformemos, sí, claramente hay que transformarla porque tiene dinámicas autoritarias, dinámicas nefastas, pero tenemos que apropiarnos de ese Estado porque estos señores que ven allí se han apropiado del Estado y hacen del Estado un botín en contra de las necesidades del pueblo colombiano. Gracias. Edison, ¿me estás escuchando? Ok, muchísimas gracias. Sí, tú puedes cerrar el micrófono. Ya lo tienes. Ah, ya está. Entonces, Ana. Bueno, la idea es, no sé si ustedes quieren que hagamos un recuento de la intervención de John Freddy, o si no, si la tienen muy fresquita, pues qué preguntas habría para que bueno, sí vale la pena, algunos compañeros de pronto llegarán cuando ya había empezado, de alguna manera él hace una especie de análisis de coyuntura en el sentido de que nos ubica como en diferentes escalas de los acontecimientos políticos, económicos, sobre todo que está viviendo no solamente en Colombia, sino en el mundo, ¿cierto? Entonces, voy a traer algunos elementos. Se menciona que la llegada de la crisis económica inicia desde el 2014 con la caída de los precios del petróleo, y esto hace que el país reduzca notablemente sus ingresos, de modo que esto lleva a una serie de reformas tributarias que pretenden precisamente tapar ese hueco que se deja en el económico. Sin embargo, estas lógicas del poder y del capital realmente no han puesto la carga para recuperar estos ingresos, no han puesto la carga en quienes más tienen o en ese gran capital o en esas grandes empresas, sino más que todo en las personas del común que le han venido cargando en ciertas formas de tributar, pero sin embargo, no es que de la misma manera estén aumentando los ingresos, ¿cierto? Entonces, hay, digamos, una coyuntura que viene también con el acuerdo de paz, que se coincide con el profe John, y es que el acuerdo de paz permitió, por ejemplo, lo que hemos visto de los estallidos sociales en el país. Y ha sido también muy difícil que se estigmatice la protesta social, precisamente porque ya no es tan fácil achacar, aunque sin embargo sigue siendo parte como de los argumentos, achacar la relación entre la protesta social y alguno de los grupos insurgentes. También otro elemento que aumenta las condiciones socioeconómicas es la pandemia,
y digamos como esa guerra entre Rusia y Estados Unidos también viene generando unos estancamientos económicos y efectos en la inflación. Entonces, eso ha generado que Colombia sea uno de los primeros países con mayor hambruna en el mundo, donde el propio dice se necesitarían 4 salarios mínimos para acceder a la canasta familiar de una manera integral. Y eso es lo que Sí. Ah, Y eso que hasta menos, porque creo que es como 3 millones, algo así, según pues como una escala salarial que hay actualmente. Esa misma guerra de geopolítica ha generado crisis en los containers, y eso a su vez genera esas crisis en el transporte de insumos, ¿cierto? Entonces, a eso afecta, por ejemplo, la crisis de la industria tecnológica, ha generado crisis en los energéticos, en los alimentos. Y en el mismo transporte. Ajá. Voy a terminar como de recoger un poco y ya abrimos, pues, que esa es la idea, ¿cierto? Era para aprovechar que algunas personas no habían llegado. Y ya con cifras, entonces el Banco Mundial, él dice que el Banco Mundial considera a Colombia como la reserva alimentaria de América Latina. Alimentaria de América Latina. Ahí yo sí quisiera como que me quedó una duda, o sea, porque, por ejemplo, no entendería bien si eso implica que en ese sentido Colombia está exportando más en lugar de quedarse con la comida acá para calmar la hambruna o cómo funciona eso, me quedó pues parte de la pregunta. Y otras cifras, 3.6 millones de personas empezaron a ser pobres y pues más y otro tanto a la extrema pobreza, porque ganan menos de 145.000 pesos al mes, o reciben. El 40% de la población solo come 2 veces al día y el 15% solo una vez. La tasa de inflación mensual está creciendo a tasas de 1.5% a 2.1%, y eso incide en las tarjetas de crédito, en los créditos de vivienda, en las tarjetas de crédito, en los microcréditos para emprendimientos. Bueno, digamos que eso también, esa crisis puede incluir el tema de la inflación, también viene generando un fenómeno de especulación del sistema financiero y del sistema pues, de inmobiliario de la construcción. Eso es muy interesante también en la perspectiva que nosotros vamos a analizar el planeamiento del ordenamiento territorial, porque finalmente parte de ese poder inmobiliario, de esa especulación, es lo que está moviendo el ordenamiento territorial. Bueno, y el gobierno entonces prácticamente está desfinanciado, que es una idea pues como que importante también en este contexto, y después como en una eventual posibilidad de que Petro, lo dijo para literal, entiendo que es así, de que Petro tenga el poder, pues va a encontrar un gobierno, un país desfinanciado, digamos, para que sus propuestas se lleven a cabo. Creo que eso va a ser muy importante si nosotros, como nuestro que hacer, podamos también ahondar en esa idea, porque eso va a ser fundamental también de cara a estos requisitos. Bueno, ahí para responder, entonces voy a hacer como un poco acá toda la moderación para que ustedes ya la palabra. Sería faltar tiempo para Listo. tantos 3:24. y para también ya igual que preparar para compartir. ¿Cuánto tiempo? La idea, el tema es denso, se nos llevó bastante tiempo. Creo que la idea es que después de esto pensemos en el escenario que viene, ya sabemos, la composición del nuevo Congreso, la composición del Congreso a nivel regional.
manera de hacer análisis. Si estos cambios y estas reformas se pueden hacer, ¿qué tanto hasta dónde podemos llegar en el gobierno que sí? Vamos a suponer que estamos especulando si el gobierno que sí está o no. O sea, que bien, en esos 4 años estuvimos pensando en empezar con las ciudades. Ese tema lo tenemos pensado, pero creo que no nos da el tiempo. Entonces sería para hacerlo en la próxima sesión y que hoy aprovechemos para hacerle preguntas a Fred y conversar sobre este tema. Esto impacta, claro, en los precios del suelo y en la manera como se planea el territorio, la compañera. Y recordemos que hoy estamos sobre el 70% de la población está viviendo en ciudades y vamos a seguir creciendo. No hay perspectiva. Hacia dónde vamos a seguir creciendo, para quiénes van a ser las ciudades. Ahí se va a hacer la pregunta. Y más en un escenario especulativo como el que tenemos y de encarecimiento de la vida de las ciudades, ¿para quién? ¿Quiénes sobramos? Y aquí nos van a decir esa es como la idea. ¿Para qué? Lo que nos encuentra la planeación que tenemos nosotros. No. Tiempo, no hagan 10 minutos de reto. Carlitos, adelante. Ah, sí, no sé. Profe, ¿nos escucha desde... Los escucho, pero los escucho un poquito entrecortado. Entonces, en tal caso, si alguien me puede colaborar enviándome las preguntas así concretas en el chat, yo voy a escuchar, pero escucho un poquito entrecortado. Entonces, si me las pueden ir copiando en el chat, yo voy dando respuesta, pero al igual estoy escuchándolos. No puede dar el nombre, pero por lo social, es porque se están ambiental. Están definiendo el cerro de tablas de militar. A partir del momento que llegue el último año que ya quizás de Euroáfrica, de Euroasia, hacia acá, y en estos próximos meses, que partemos del parque de los agroquímicos. De la parte de una creación de agroquímicos, no una creación de alimentos, que está pendiente propio, que escuché a una persona. Y esa parte de es el último año que vamos a tener, si por lo que quita, acercarnos tradicional, acercarnos lo que ya ha generado propio. No depende de los agroquímicos, porque antes también tenía que haber desarrollado, sin estos eventos, teniendo en cuenta que Colombia tenía su propia planta de producción de agroquímicos, como era la música de Colombia, que era en la costa caribe, que era el compañero de Venezuela, este señor que se entró con Huaytón, que le desapareció, se robaron el precio. Les quedamos en manos de lo que la multinacional de producción el centro de transporte que yo te estaba diciendo precisamente, que no solamente es el transporte, sino el sindicalismo y las organizaciones sociales. Hemos visto cómo las organizaciones sociales están manipuladas por la institucionalidad, en donde, por ejemplo, el gremio de los transportadores tienen tan blindadas las organizaciones que una persona no puede llegar a ejercer su derecho a moto y a elegir, porque cierran, blindan ese acceso allá. Es que a lo mismo, y en el caso de la organización de transportadores, no única y exclusivamente personas que están en frente y coordinadas con el centro del gobierno. Entonces ahí es donde nosotros tenemos. Ellos mismos están brindando como organizaciones que supuestamente defienden a los trabajadores. Y eso es una oficial estructural, porque el transporte de mercancías en Colombia depende. Es decir, es muy importante que esté completamente en la actividad el transporte. El transporte es una de las cosas en Chile, es muy fuerte. Y aquí lo gobiernan y lo tienen utilizado. Este es el momento en que está proponiendo, entregándole a un candidato que lo representa a los camioneros. Es el
de la municipalidad dice, no, ya no se va eso. Es como un crítico, solamente es con los familiares, con los sindicalistas, con las redes sociales. Bueno, sí, no, de 3 minutos. Entonces, ahorita le descontamos. Ahorita le descontamos. Bueno, ¿quién más? Si se supone que han hecho la manipulación independiente al software, todas las escuelas, ¿cierto? Porque han creado todas las escuelas con el discurso. Pero la idea es para que nos esperen cuál es la solución cuando el neoliberalismo precisamente consiste en la imposición, ¿cierto?, de la banca mundial a los países pobres. Y cómo de esta manera se está evidenciando. Y en la no vemos la tema y es Colombia está en feudalismo, ¿cierto? Pero la misma le impone cómo manejar las dinámicas de educación, de territorios y los mismos modelos de ciudad. ¿Por qué? Porque son condiciones. ¿Y de qué manera es que Colombia es una despensa y ellos se evidencian? No sé, porque yo no conozco algo. ¿Cuál es la lógica? Si vemos que Colombia es un gran importador y ahora precisamente estamos exportando lo que más se necesita, que es lo básico, la proteína. La carne se la están llevando todas, ¿cierto? Entonces, o somos grandes importadores o somos grandes exportadores, y por qué y el para qué, ¿cierto? ¿A dónde vamos? Y las burbujas inmobiliarias es lo mismo, más de lo mismo. También también tienen las directrices y son los dueños de capital, que son ellos los que nos dicen dónde habitar y dónde debemos habitar y cómo es que vamos a habitar y cuáles territorios vamos a habitar. Entonces, porque eso nos dice el propio Alfonso, ¿cuál es la sanidad? Listo, María. Cuando estamos deportados, o sea, hay una exposición a nivel de campo. ¿Quién más? Otra. Que se está exportando para la humanidad. Lo es más como el otras cosas que ya necesitamos que esas cosas como ciudad de Colombia las están haciendo los vecinos. Si no se tiene nada sobre el material para Listo. Sí, ya es la idea, o sea, incluso eso nos podría aportar el tema hacia el diplomado. ¿Cómo se miran esos fenómenos de la organización, de los diferentes daños ¿cómo están? Parte también de lo que pasará con la Antioquia, profe John Freddy, y pues de las culpas que vienen, todo esto que se van a plantear, que será parte del estudio que vamos a hacer en este grupo, pues son los 3 puertos de debate que plantearán también para Antioquia, pues una apertura a ese modelo que el profe nos presenta, y pues si tiene algún referente también nacional, porque pues, no es para nadie un secreto que los lincheros en este momento están sufriendo por el precio de la uria en un país, en un mundo tan interconectado y en un país como Colombia, tan como el profe lo presentado dependiente. Pues estamos hablando de la leche, qué otros productos podríamos esperar en un gobierno, qué otras formas también de crisis se podrían esperar o de esperanza. En el caso, por ejemplo, de que el próximo gobierno decidiera implementar el acuerdo de paz, como usted lo dice, y legalizar el tema de la coca, la marihuana y el acuerdo. El más puntual, y no yo ya veo túneles que la Antioquia se van a desarrollar y crear un proyecto que también unirá grandes
Y leyeron el día 30, miércoles, y nos quedamos asombrados y analizamos bien eso. ¿De quién es esa comunicación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cómo terminan la atraviesa hasta el campesino para poderlo a votar? ¿Sabe qué nos dieron? 2 canetas por productor, perdón, una caneta por productor. Pero la caneta no es estándar en la que llevamos la leche desde el ordeñadero hasta la bestia, hasta el buey con la vaca. Y de allí al último templamiento. Pues madre, eso no le sirve ni la cama, ni le sirve la máquina de torneo de vacío. Entonces, dígame lo que es la correntera. Y nos dieron productos de concentrado. Ese concentrado, yo no sé quién lo conocerá. Y lo otro fue un kit de una paleta para medir la masa. Ese hizo en Estados Unidos porque no se usa. Un recorte se le estuvo, la prueba se llama en escudo. O sea, eso es una burla para el campesino, porque la idea es eliminar proyectos, procesos que ataquen las necesidades y las problemáticas. Y eso no sanea nada. Eso es una forma de llegar al votante final, al campesino. Porque eso fue un regalo de la gobernación de Antioquia. Y allá todos fueron vestidos de la investidura, no, chaleco de identificación. Y además, es muy importante analizar el precio de compra del campesino. voy a hacer un derecho de petición. Tiene que ser importante. Entonces, por favor, el mismo y la temática siguiente. Con la garantía de plata, estamos en un tema importante de pena. Para entrar en ese debate, les digo a ustedes, si no me continuamos con la dinámica. Muchas gracias por la invitación. Listo, ¿alguien más? Un comparativo del aumento del sueldo, ¿qué solución de intervención en aras a frenar precisamente esa descentralización de la especulación? Porque es una instancia y los factores de negocio en conjunto el patrón determinado la transformación urbana, la planeación, el planeamiento, la economía territorial es el mercado en su vez. Es el factor indiscutible, pero a la vez es el factor indiscutible. Cuando es indiscutible es que los actores preponderantes a la hora de planificar la ciudad no dejan que el asunto del valor del suelo sea parte de la discusión. Por eso se convierte en turismo. Pero es el factor fundamental. Por eso quisiera preguntarle si hay alguna intervención donde esté el Estado que se pudiera hacer para frenar un poco esa especulación de valor. O la intención, es decir, ¿quién no menciona por eso el mismo Estado? Con los me gustaría ayudar el hablo de que estamos viviendo una crisis económica a nivel global y que ha tenido una crisis reciente con los europeos o los datos ciertos. Pero en perspectiva también nos interesa porque la idea es que estamos como para planear en perspectiva cómo ver las cosas. Que se puede pensar como propuesta alternativa y en términos de la arquitectura política de cambio que puede consistir en pensar desde abajo. Esta es la Oriente, Laura nos está ayudando, pues, como pasando de WhatsApp para que
pronto el que no nos escucha logre tener la idea de todo lo que estamos diciendo. ¿Alguien más? La propuesta de comunidades, lo que está amatamente vinculada, pues, de las ciudades, que es la reconocimiento, la reconocimiento que la reconocimiento integral de Barrio, que pues, por situación, y que con el año cumple este poco, por ejemplo, que estamos ahora, que hablan de se hablan de que se pueden conjugar las dos, pero integral de Madrid con la innovación, en de la manera, por la parte ecológica, que nosotros sí que somos completamente antagónicos, como la reconocimiento humana. Listo. Entonces, vamos a hacer un cierre aquí con lo que conversamos. Y entonces ya le daríamos la palabra otra vez a John Freddy para que digan. Acerca de los famosos lugares de administración para los niños, el famoso PAE, Estados Unidos en control, Listo, gracias Inés. ¿Sería entonces ya? Adelante, John Freddy. Bueno, perfecto. Son varias preguntas y esto nos daría para muchas charlas, ¿no? Y digamos que también les soy sincero, posiblemente yo no tenga las respuestas. Las respuestas se construyen en común, en discusión, en esos espacios que ustedes están construyendo, en escenarios de formación. Y la formación no se realiza de arriba hacia abajo, sino se realiza horizontalmente, es decir, entendiendo y comprendiendo y aprendiendo de cada uno y cada una. Pero bueno, voy a dar algunos pensamientos que se me vienen a la cabeza a partir de sus preguntas, a partir del conocimiento que se ha acumulado. Digamos que hay varias preguntas, yo voy a tratar de leerlas aquí en el chat y voy dando respuesta. La primera es, ¿cuál es la salida? Yo creo que el que le diga cuál es la salida en este momento sería alguien realmente que estaría vendiendo humo, porque la salida es muy compleja. Hay apuestas, es así, hay apuestas de sociedad, apuestas de vida, algunas apuestas que pretenden mantener lo mismo que hemos vivido en los últimos 30 años a partir de la apertura económica, a partir de la subordinación del campo a las dinámicas transnacionales, es decir, que el campo no produzca alimentos para nosotros, para saciar las necesidades propias del pueblo colombiano, sino para producir insumos a escala internacional que sirvan a la cadena productiva mundial. Me explico. Si ustedes vienen a la región cundiboyacense y ustedes van a los municipios cundiboyacenses, van a encontrar que muchos de esos municipios en muchas de sus espacios geográficos no tienen producciones, a partir de que la población es, digamos que muy envejecida. La segunda, porque claramente la producción se transformó y si ustedes, por ejemplo, les coloco una conversación que alguna vez tuve con una familia campesina en el municipio de Carupa, eso es al lado de Ubaté, que es una región lechera acá al lado de en Cundinamarca, y me decía la familia que ellos hacía 30, 25 años vivían de eh, la producción de cebada, es decir, cultivaban cebada y la producían para, digamos, los insumos o las mercancías que se realizan, entre ellos la cerveza. Me decía, es que nosotros tomamos cerveza porque aquí producíamos la cebada, producíamos el trigo, producíamos muchas cosas, pero a partir de las políticas de los 90 con la reducción de los impuestos a los aranceles, pues lo que se evidenció es digamos que una imposición de una transformación y era, ya no pueden cultivar, por ejemplo, entre comillas,
algunas mercancías que se consumían allí, el trigo, la cebada, sino mercancías de exportación como la uchuva, que posiblemente sí la consumimos, pero no es un consumo básico de la población colombiana, sino es un consumo para, digamos que transmitirlo hacia otros países como consumo de lujo. Un jugo de uchuva en Estados Unidos no sé cuánto estará valiendo, pero posiblemente más de 10, 15 dólares. Esos recursos no llegan al campesino, sino a los intermediarios que manejan todas las dinámicas de transferencias, de mercadeo, de transporte, no para los pequeños transportistas, sino para los grandes. Pero allí lo que se genera es una falta de garantías de soberanía alimentaria porque le están diciendo al campesino, o no le están diciendo, le están imponiendo al campesino qué puede cultivar. Porque si para ti no es productivo, no te está generando una ganancia producir esa mercancía, la dejas de producir, porque uno produce lo que da ganancia, no puede producir en pérdida. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, por ejemplo, una transformación profunda de los aranceles en Colombia, es decir, de la protección del campo en Colombia es fundamental. Quien no se piense el aumento de los aranceles realmente no está pensando en los campesinos, campesinas, y si no piensan los campesinos y campesinas, no piensan la sociedad en su conjunto, porque de allí podemos, digamos, sobrevivir a partir de la alimentación. Y es que en otras exposiciones, no traje la gráfica el día de hoy, aproximadamente desde la década de los 90, los aranceles, que son los impuestos al ingreso de mercancías de otros países, se redujeron del 37% al 2%. Es decir, que se redujo esos impuestos a esas mercancías que ingresaban y pues claramente allí se generó la crisis para los campesinos y campesinas que veían claramente que muchos de esos otros campesinos en otros países sí tienen subsidios, sí tienen impulso desde el Estado, muchas empresas ya muy tecnificadas y que aquí pues claramente el campesino pues tiene su asadón y su burro, su yegua para poder realizar, digamos, esa sería la tecnificación del campo colombiano. Entonces sí se necesita diferentes transformaciones en materia del campo, el incremento de los aranceles, la protección del campesino, subsidios, más que préstamos, subsidios desde el Estado colombiano. Claramente allí se tiene que hacer renegociaciones a los tratados de libre comercio, pero ¿por qué, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos sí puede dar subsidios a sus campesinos y para los colombianos no? Allí podría haber litigios estratégicos desde el marco jurídico. Se necesita también cerrar las venas abiertas de la transferencia de capitales. Eso ya es un poquito más técnico, pero antes de los 90, quien manejaba los recursos, es decir, la masa monetaria, dólares, yenes, todo lo que ingresaba era el Banco de la República. En este momento pues está descentralizado y lo puede manejar cualquier entidad privada y claramente eso genera una especulación que termina empobreciendo a los países y generando una subordinación de la economía estatal a la economía privada. El estatuto laboral, un estatuto laboral que se piense no solo a los trabajadores, por ejemplo, de empresas y que puedan estar sindicalizados, sino a los informales, que son ese 60% que necesitan de una organización, pero que necesitan de garantía de derechos. Eso se necesita, tener un estatuto laboral que se piense el trabajo en el siglo XXI y que no se piense solo en el mundo sindical ya constituido, la CUT, CGT, no, que se piense también al trabajador de calle, al que vende manía, al que vende dulces, a la persona que vende, a la mujer que vende allí el perrito caliente en la esquina, al que vende la pizza, a todas esas personas a partir de una garantía que tiene que venir desde el Estado, una garantía de salud, educación, protección social, pero también unos ingresos mínimos, las dinámicas de pensión, las dinámicas de la deuda. ¿Qué vamos a hacer con esa deuda? Seguimos pagando 70 billones de pesos, mientras, por ejemplo, a salud y protección social tan solo se le transfiere 24 billones, 27 billones aproximadamente. Piensen ustedes, al año estamos pagando casi que 2.5 veces en deuda lo que invertimos en salud y en protección social, en pensiones. Es decir, es absurdo lo que pasa en este país, pero sucede y ha sucedido 200 años y en 30 años se ha profundizado.
transformaciones muchas. Ahora, la viabilidad es difícil, es decir, estas transformaciones, cuando llegue a hacerse unas transformaciones de este índole, las cosas y las presiones tanto a nivel nacional como internacional van a ser muy fuertes. A nivel nacional, imagínense ustedes, estas personas que ganan con el despojo de los campesinos claramente van a levantar la voz. Y ellos tienen intereses no solo nacionales, sino internacionales, aliados internacionales que claramente van a cerrar la economía para el país y pueden llevar a problemas de, no sé, de escasez de algunos recursos, y eso digamos que genera también problemas que deben ser conocidos, porque yo creo que cuando hay apuestas también se sabe cuáles son los pros y cuáles son los contras. Y posiblemente en este momento estamos en una dinámica muy, muy oscura, muy difícil, y las salidas o las propuestas no sean tan descabelladas, pero posiblemente en otro escenario las propuestas sean complicadas de realizar. Posiblemente en este momento es más fácil, pero aún así puede existir represalias de esas personas que se enriquecen con el sufrimiento de la mayoría. A ver, vamos a mirar otra pregunta. Se decía, bueno, que el problema de importación y exportación en Colombia. Es que Colombia desde la década de los 90 está subordinado a las lógicas de producción a satisfacer las necesidades del exterior, del mundo y no de Colombia. Si nosotros fuéramos conscientes, lo primero que haríamos sería cultivar para las necesidades del pueblo colombiano. No, el pueblo colombiano tiene unas dinámicas y es extraer lo que demanda el mundo a nivel, digamos, internacional, y lo que demanda el mercado mundial son recursos primarios que son, entre mayoría, energéticos, que es el petróleo, carbón, etcétera, pero también algunos recursos alimentarios, pero no diversificados, es decir, recursos como posiblemente el banano, la papa, la carne, que es problemática en un país. Nosotros no tenemos el problema de Argentina. El problema de Argentina es que ellos comen carne casi que todo el día. En Colombia nosotros estamos enseñados a comer poca carne. Posiblemente si podemos subir un poquito acceso a tener un mejor empleo, podemos comer un poquito de carne más, pero cuando uno sabe, digamos, en un municipio, en un pueblo, digamos, uno sabe que, o como uno creció, las dinámicas de consumo de carne es escasa, es decir, una vez cada 15 días, una vez cada mes para consumir la carne en el campo, o en los municipios apartados. Y en ese sentido, en los últimos años, sí, en los últimos años se ha evidenciado el transporte de carne en pie, es decir, ya no es ni el bovino aquí sacrificado, que genera empleo, porque posiblemente digamos que también la producción cárnica genera empleo, y es que no solo es la producción, es decir, no solo la reproducción del ganado, sino también el destajo del ganado, el alistamiento del ganado. No, aquí no. Aquí lo que están haciendo es transportar el ganado para darles trabajo a otras personas en otro país, para que allá lo maten, lo sacrifiquen, lo tasajeen, lo porcionen. Entonces, realmente lo que estamos viendo es una extracción de recursos que claramente lo que genera es un desempleo, porque la extracción de recursos no es producción. Lo que genera valor agregado es la producción. Si yo genero una transformación de la mercancía, yo le estoy dando un valor agregado a esa mercancía, y por ende algo de ese valor agregado le queda al trabajador. Pero cuando yo extraigo de la tierra recursos o, digamos, alimentos, pues claramente lo que estoy haciendo es transferir esa mercancía. Yo no le estoy realizando, no le estoy dando un valor agregado, y el valor agregado se lo van a dar ellos, lo que implica que nuestros salarios son bajos porque no estamos haciendo esas transformaciones. Claro, allí está la discusión también sobre el cambio climático, que debe haber un desescalonamiento del consumo de cárnicos, eso es verdad, pero claramente son transiciones, paso a paso, momento a momento, y la transición sí creo que pasa por el incremento, es decir, apostarle al campo en el país. Yo al escuchar algo de una pregunta que decía, es que yo no sé por qué el Banco Mundial dice que Colombia es la despensa, o podría ser la despensa de América Latina. Es que el Banco Mundial lo que dice es, Colombia podría ser
no lo es. En este momento Colombia no es despensa de América Latina, es que Colombia no es despensa ni de Colombia, sino que dice podría serlo por el potencial de sus suelos, por lo fructífero que son sus suelos. Es que Colombia tiene gran parte de la Amazonía, pero les voy a dar un ejemplo. 1 kilómetro en la Amazonía tiene más biodiversidad que todo Europa junto. Si ustedes miran la biodiversidad de 1 kilómetro en la Amazonía, tiene más biodiversidad que toda Europa junto, Alemania, Francia, España. Imagínense ustedes el potencial a partir de esos sustratos que existen en el suelo. En ese sentido, podríamos ser una potencia, podría ser una potencia. Realmente vamos a llevar a construir de ese podría hacerlo, pero también cómo. Es decir, para qué se cultiva, cómo se cultiva, quién cultiva, para quién se cultiva. Es importante que quien responda a esa pregunta o quien vaya a hacer la respuesta a esa pregunta sea la población en su conjunto. Es decir, no puede ser que un banco te determine qué vas a cultivar o una estructura económica. Yo les comento aquí, hay unos estudios, porque no solo nosotros tratamos de realizar estudios, sino otros sectores económicos que claramente van en contra de nuestros intereses, que es una vida digna, y lo que evidenciaban ellos era una estrategia decían, entréguele tierra al campesino. Hasta ahí bien. Uy, no, pues sí, tierra para el campesino todos queremos, claro. Tierra para el campesino, pero ese campesino atomizado, sin una estructura, llámenla ustedes sindical, comunitaria, como la quieran llamar. Un campesino atomizado en el campo está, digamos que a la lógica de la subordinación del gran capital, porque un campesino, como una golondrina, no hace llover, son muchos los que pueden generar una transformación, no uno solo. En ese sentido, ese campesino atomizado que le entregan la tierra está allí o puede estar subordinado a las lógicas del crédito. Lo que decía alguien que es que a mí me dieron un kit lechero y entonces a partir de ello querían que generara una producción. En Colombia se iba o se implementó en unos ciertos casos, en un caso de Cementos Argos, una entrega de tierras a partir de una dinámica judicial en la cual se le entregó tierra al campesino, pero ese campesino quedó subordinado a qué se producía, porque entonces llegó, se le entregó la tierra, de una vez se ató a un crédito a ese campesino, se le dijo, mire, lo va a dar esas fanegadas o esas hectáreas, pero usted yo sé que no tiene cómo cultivar, entonces yo le voy a dar un crédito con esas tasitas de interés de 28 o 40% de interés anual. Ah, bueno, yo le voy a dar el crédito, pero es que aquí se cultiva, piensen ustedes, plátano, ¿no? Pero es que yo quisiera cultivar comidita del pan coger, un poquito de cada cosa, ¿no? No, aquí se cultiva eso porque, pues si usted no lo quiere cultivar, no lo cultive, pero usted me tiene que pagar el crédito. Entonces la persona queda subordinada a lo que se quiera cultivar y al final también, quien va a comprarle ese producido, usted no puede vender ese producido, por ejemplo, ese producto no lo puede vender en otra esfera que no sea para la misma empresa. Entonces la empresa se queda con el conjunto de la estructura económica, se queda con qué, es decir, te dice qué producir, te dice a quién vender, te da el precio, porque si es el único comprador te pone un precio paupérrimo y te encadena a partir del crédito. Pero hay algo mucho más complejo, y es que cuando uno piensa que eso es de uno, que esa es la tierrita mía, que eso es lo que me está dando para vivir, pues usted trabaja no 8 horas, sino trabaja 10, 14, 15 horas. Y no solo trabaja usted, sino que trabaja su esposo, su esposa, trabajan sus hijos menores de edad y existe una sobreexplotación laboral a partir de la lógica de que esa persona claramente ve que ese predio es de él, pero no evidencia que hay una explotación a partir del control de qué es lo que produce, cómo lo produce, para quién lo produce, en qué condiciones. Eso es lo importante que se debería ver. Sobre el tema del modelo de ciudad, es importante que nos integremos, que podamos discutir los planes de ordenamiento territorial, que los planes de ordenamiento territorial sean democráticos, amplios, pluralistas,
que eso es una discusión que se debe dar, la discusión sobre el derecho a la ciudad, pero yo también les digo y les complejizo el caso. Es que el derecho a la ciudad es importante, pero recuerden que ya hay estudios de sostenibilidad ambiental que manifiestan que una ciudad, para ser sostenible, no tiene que tener o tendría que tener máximo 3 millones de personas. En Bogotá al día hay 10 millones de personas. 10 millones de personas. En la noche son 7, pero en el día son 10 millones porque entran de las periferias, Zipaquirá, Tocancipá, me imagino que en Medellín será igual. Y en ese sentido, entonces, también tenemos que pensar el derecho a la ciudad y derecho a la ciudad diseminado, no solo las grandes ciudades que conocemos, sino también otras ciudades que podamos construir a partir de lógicas sustentables y sostenibles de una vida digna. En ese sentido, construir también espacios comunitarios, espacios asociativos, construir, por ejemplo, si la apuesta es apostarle al campo, espacios de articulación. Se sabe, yo creo que esto lo sabemos las personas que hemos tenido carencias en la vida, y es que nosotros, los pobres, no salimos avante, no salimos adelante si no nos apoyamos en el otro. Es decir, para salir adelante necesitamos del otro y de la otra. Es decir, sin eso no podremos salir. Es decir, tenemos que aplicar la solidaridad, la empatía, las dinámicas comunitarias, el amor a partir de esa persona que está allí y que sabe si se tiene una necesidad, se apoya. En ese sentido, eso es lo que hay que tratar de impulsar. Se decía cómo pensamos, hay que pensar desde abajo a partir de esa lógica solidaria, amar, empatía, familia ampliada de todos y todas. ¿Cómo frenar la especulación inmobiliaria? Lo primero para frenar la especulación inmobiliaria es quitarle el poder al sector financiero. En otra exposición que también realizamos aquí con Cavilando, traíamos un extracto de una entrevista que se le realizó a Sarmiento Angulo. Sarmiento Angulo es el gran dueño del sector bancario, uno de los grandes dueños del sector bancario, y él manifestaba en una entrevista que desde en la década de los 80 ha sido amigo de los presidentes y que él de puño y letra ha realizado diferentes leyes. Ese poder hay que quitárselo. ¿Qué persona en el país tiene el poder para crear una ley? Y no solo una, muchas. Es decir, claramente lo que hay allí es una captura del Estado. Lo que hay que quitarle es ese poder a ese sector financiero que ha vivido del despojo de la población, de la imposición de estas lógicas de explotación en el campo y en la vida urbana, a partir de las lógicas de especulación inmobiliaria. Hay que quitarle ese poder. Quitarle ese poder, una lógica de quitarle ese poder es acabar con el sistema de pensiones privado. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Es que ustedes, piensen ustedes un banco tenía 100 millones de pesos. Ese era el límite para poder prestar 100 millones de pesos. Pero si yo capto de la sociedad la consignación mensual de su pensión que da la empresa y la persona, pues usted ya no va a tener 100 millones, sino que puede tener 300 millones. La captación del sector financiero a las pensiones está ahorita se me olvida, ojalá no erre, pero está como entre 300 a 400 billones. Es decir, de ahorro de los colombianos, cogen ese ahorro de 300, 400 billones y lo prestan. ¿A usted cuánto le pagan por tasa de interés en la pensión? Un 7% anual. ¿En cuánto lo prestan? Lo vimos ahí, con extractos de La República y de Dinero, que son revistas del establecimiento. Tasas de interés del 24 y del 40%. Para no irnos al endeudamiento público que hace en este sector financiero. Entonces, para acabar la especulación hay que acabar primero con esos privilegios del sector financiero privado. Y para acabar ese sector financiero privado y sus privilegios, hay que realizar un sector público de financiamiento, un banco público que tenga lógicas de construcción de un país diferente y no a partir de la lógica de cuánto es el interés y cuál es mi tasa de ganancia, y a partir de ello, que a partir de esa competencia, claramente esos bancos, piensen ustedes, no es que hay un banco de la nación y me va a prestar al campo a tasas del 2%, 3%, y si yo tengo una buena producción me condona la deuda.
Piensen ustedes que eso sucediera. ¿Ustedes prefieren ir a ese banco o a los bancos que hemos mirado que les prestan a 24% anual o a 40% anual los microcréditos? Allí, en esa lógica que es del mismo sistema, podemos aplicarla para quitarles el poder, y si se le quita el poder al sistema financiero, claramente que podemos acabar con la opresión en el campo y en el mundo urbano a partir de la especulación inmobiliaria, pero también la especulación en los créditos para los campesinos y campesinas. Bueno, yo creo que esas eran las preguntas. No veo por allí. Veo por ahí más, no sé. Sí, yo creería que esas, digamos, discúlpeme, no escuché muy bien y Laura nos hizo el favor de hacernos unos extractos. Yo saqué algunas preguntas. Podemos repetir los espacios cuando quieran. Claramente podemos tener otros espacios de formación. Creo que es importante evidenciar eso, y es que en algunas de esas intervenciones se evidenció que se necesita tener formación también para poder, digamos, que afrontar esos retos. Por ejemplo, afrontar una discusión de un POT no es fácil, de un plan de ordenamiento territorial, pero claramente se puede afrontar a partir de la construcción entre todos y todas, y formarnos entre todas y todos para poder democratizar la ciudad y el campo. Eso es lo más importante, no esperar un Mesías, no esperemos un Mesías, sino pongamos en práctica toda la potencia desde el pueblo, desde la ciudadanía, para hacer las transformaciones en las pequeñas cosas. Recuerden, por ejemplo, cómo ha sido los POT en todos los municipios, aquí en el distrito capital, en el país. Los planes de desarrollo están determinados para favorecer a algunas familias. Esos son delitos. Tráfico de influencias, son delitos contra la administración pública, que tienen cárcel, que tienen inhabilidades, que están allí constituidos en el derecho penal, en el Código Penal, pero que claramente ellos tienen la Procuraduría, Fiscalía, Defensoría, todas las CIAs, todas las instituciones de control, que claramente pues hace imposible que se realice un control efectivo, pero existe y podría claramente generar procesos de contención ante esos intereses que siempre van a existir en el POT. Ampliemos el margen de construcción en el municipio, pero no hay agua, no hay alcantarillado, eso no importa. Lo que me importa es aumentar la ampliación de construcción para que me llegue unos recursos, porque esa inmobiliaria me va a dar 100 millones de pesos si realizo ese cambio en el consejo. Entonces, esas cosas hay que mirarlas bien para que pueda también establecerse luchas en todos los espacios, luchas políticas, luchas económicas, luchas jurídicas, luchas a partir de la agremiación, de la construcción de un tejido social, de un tejido comunitario que se piense a partir de una familia ampliada. Ese amor, si ustedes quieren, judio-cristiano, del amor al prójimo, debería ser establecido como una máxima que ahora es llamada la empatía, ¿no? La empatía como una forma de construcción desde el amor. Entonces, eso, digamos que esas serían mis respuestas. Discúlpenme si se me va alguna, pero es a partir de lo que pude escuchar. Muchas gracias, yo creo, por el espacio. Entonces ya, quiero hacer acá que los que quieran sepan hablar del tema. Por eso, este espacio, de esta casa, de este barrio, de este sector, está todo muy caro. Pero si nos ponemos a mirar los costos de la ciudad, están igual en el campo. Si uno sabe un pueblo, cualquier corregimiento, que se mantuerna, que vieta, y cuando una labor, y si las condiciones que nos dan, las condiciones de vida son de indispensables para el sector, eso sería una ley que tendríamos que hacer. La otra, los controles económicos avanzados serán, y el otro, la construcción en los precios ilegales, serían cosas que estarían por acá. claro que sí, no sé si lo que continúan las llamadas. Pues vamos a seguir conversando aquí sobre lo que sigue, pero claro. Profe, ya si usted desea seguir conectado con nosotros igual seguiremos conversando, o si desea ya retirarse, igual le agradecemos mucho el espacio.
Bueno, yo tengo que retirarme, tengo otro compromiso, pero nada, agradecerles por el espacio, me encanta que se esté realizando estas acciones y nada, cuenten conmigo en lo que pueda colaborar, allí estaré para poder contribuir con un granito de arena. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Feliz tarde. Y también se pueden analizar los